están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Sean bienvenidos, hermanos, una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo, hermanos. Y estamos, hermanos, en esta tarde contentos, alegres, porque está con nosotros una vez más el pastor Moisés. Equipo completo. Equipo completo. Gracias a Dios. Teníamos ya bastante tiempo, unas cuantas semanas que nos había tocado hacerlo solos, pero gracias al Señor ya está una vez más con nosotros el pastor. Y pues, hermanos, vamos a comenzar con la lección que dejamos en pausa, como ya tenemos por costumbre dejar pausa las lecciones. Tenemos control de muchas cosas, menos de tiempo. Eso le pertenece al Señor, pero por amor y respeto a nuestros oyentes que puedan soportarnos por lo menos una media horita. Así es. Por esa razón tenemos que fraccionar las lecciones. Sí, y creemos, hermanos, que son lecciones que vale la pena tratar con cuidado y detenimiento, ¿no? Sin prisas. Sí. Decir lo que el Señor pone en nuestros pensamientos en el momento y expresarlos. Y te aseguro que las pausaríamos más largas si fueran presenciales y le diéramos la oportunidad a usted, hermano, de que opinara. Creo que las pausas serían más largas en cada lección. Sí, claro. Son lecciones sí, lecciones que podemos aprender y que podríamos profundizar mucho, ¿no? Claro. Y la idea de cada lección pues es llevarnos a la práctica, y ahí es donde también interactuaríamos. Interactuar mucho. Sí. Ok. Hermanos, pues les hacemos la recomendación de que vaya por su Biblia, lo que necesita para tomar esta lección junto con nosotros. Y para comenzar, vamos a pedirle al pastor Moy que nos guíe en oración. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos toda la gloria y la honra a ti porque tú la mereces, Señor, y estamos agradecidos por la oportunidad de estar en este espacio, Señor, y a tener la dicha y el privilegio, Señor, de poder compartir, Señor, estas lecciones, Señor, y saber, Padre, que hay personas que están viendo este video y que están tomando nota, pero sobre todo, Señor, que están poniendo en práctica todas estas lecciones en su vida, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta tarde no sea la excepción. Te pedimos que no permitas que nos distraigamos, Señor, de este tiempo, Señor, que podamos apartar, Señor, para meditar en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando, que están viendo este video, Señor, donde quiera que estén, Señor. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, y que nos permitas gozarnos, Señor, a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, porque tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues regresamos, hermanos, a nuestra lección número 10, en donde estamos dialogando acerca de la prosperidad bíblica y la generosidad. Recordando, hermanos, que partimos de 2 a los Corintios capítulo 9, especialmente los versículos 6 y 7, donde el apóstol enseña a la iglesia y le dice: pero os digo que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí comenzamos, hermanos, y de ahí tenemos varios subtemas, y abrimos la semana pasada el primer subtema de esto, y hablamos de los peligros de las riquezas, y estuvimos dialogando de algunos versículos, especialmente usando la parábola del sembrador. Quitamos la pausa, hermanos, y continuamos aquí, hermanos. Moy, ¿qué nos dice Lucas 16:13? Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tremendo versículo, ¿no, Giovanni? Sí. El Señor Jesús dando enseñanza, y cuando dice ninguno puede servir a dos señores, termina el versículo explicando quiénes pueden ser esos dos señores. Claro. Puede ser Dios o puede ser el dinero. Okay. ¿Verdad? Hay un comentario escrito a pie de página de la Biblia de las Américas, donde enseña que es absolutamente imposible vivir para las cosas de Dios y a la vez si somos
gobernados o dominados por el dinero. No podremos realmente servir al Señor, porque a fin de acumular dinero hemos de dedicar pues nuestros mejores esfuerzos a esas tareas. Es lo que está enseñando el Señor Jesús aquí en Lucas 16. El mismo acto de emprender esto le roba al Señor lo que en derecho le pertenece. Entonces tenemos que aprender, yo Mamoy, en esto, que es una cuestión de división de lealtad. Los motivos están divididos. Las decisiones no son imparciales. Allá donde está nuestro tesoro, enseñó el Señor Jesús, ahí está nuestro corazón. Entonces podemos entender, hermanos, que en el esfuerzo de conseguir riquezas, servimos a las riquezas. Y es totalmente imposible agradar a Dios cuando pretendemos servirle a la vez que estamos sirviendo a las riquezas. Increíble, ¿no? Las riquezas nos exige todo lo que tenemos, todo lo que somos. Nos pide nuestro tiempo, nuestras tardes, nuestros fines de semana. Y hablando de fines de semana, definitivamente el servir a las riquezas nos va a quitar el tiempo que deberíamos dedicarle al Señor. Claro. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús en Lucas capítulo 16. Cuando dice, nadie puede servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Estamos hablando de los peligros de las riquezas. Claro. Y es que el domingo recibíamos una enseñanza en nuestra escuela dominical. Iba a hacer comentario a eso. Importante de eso, y el pastor que lo compartía decía, es un tema candente, o sea, es un tema que muchas veces como cristianos no queremos tocar. Sí. Y incluso nos llamaba la atención a los pastores, porque decía, hay muchos pastores que no quieren tocar este tema, pero se tiene que tocar. Y hablaba tanto de la responsabilidad como cristianos que tenemos de nuestro diezmo y nuestras ofrendas, pero aquí estamos hablando de qué puede causar el amor al dinero, ¿no? Y cuando estudiaba esta lección, este comentario decía, ¿cómo puedo darme cuenta que amo las riquezas? Bueno, hay 5 preguntas sencillas que podemos hacernos, y depende de nuestra respuesta podemos ver si somos esclavos del dinero, ¿no? Una es estar preocupado siempre por él, siempre estar preocupado por el dinero, ¿no? ¿Estás preocupado siempre por el dinero? Número 2, ¿das por generosidad o lo haces a fin de obtener más dinero? Que muchas veces lo hacemos para torcerle el brazo al Señor, ¿no? Yo sé que si le doy a la viuda, al huérfano, el Señor me lo va a retribuir muchas veces más. Y bueno, ahorita sigues con eso que estás diciendo. Desgraciadamente hay un mensaje que se ha desvirtuado en la iglesia que dice eso. Ajá. O sea, tenemos que aceptar la realidad. Hemos escuchado mensajes malos donde nos dicen, dale al Señor y Él te va a dar. Ajá. Y de alguna manera sutil están diciendo, tú hazle el brazo a Dios cuando estás enseñándole el billete. Pero es que hay un mal mensaje ahí definitivo. Y cuando el pastor decía, el tema del dinero es un tema candente, es por lo torcido que ha estado ese tema. Y también decías tú, hay quienes no se atreven a hablar de eso, es por la misma razón. Pero aquí estamos hablando a la luz de lo que enseña la Escritura, y por eso estamos tocando lo que de inicio lleva como el peligro que existe en eso. Ahora sí, síguele. La siguiente pregunta pues decía, ¿utiliza gran parte de su tiempo preocupándose por sus posesiones? Ahí está, sí. La número 4 dice, ¿le es difícil dar dinero? Que eso se acostumbra mucho en la iglesia, ¿no? Como ya cuando nos convertimos y el pastor dice, hay que dar una ofrenda de amor para esto. No, a veces nos cuesta, ¿no? Sacar el dinero y darlo, ¿no? Y la número 5 es, ¿tiene deudas? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que amamos el dinero? Pues hágase esas 5 preguntas y respóndase usted. Y si alguna de estas respuestas usted afirmó, quiere decir que tiene problemas con el dinero. Entonces, es lo que quería comentar acerca del pastor que predicaba con nosotros el domingo. Bueno, que daba la clase el domingo. Sí, la clase de la enseñanza de la dominical.
Bueno, Jesús nunca hizo una afirmación como esta de ninguna otra cosa. Sí, es una enseñanza tremenda del Señor. Nunca dijo, no pueden servir a Dios y al poder, Uh-huh. o a Dios y al pecado, o a Dios y a la profesión, o a Dios y a sí mismos. ¿Por qué no? Porque intuitivamente la gente sabe que debe servir solo a Dios. Pero debido a la naturaleza engañosa del dinero y las riquezas, mucha gente piensa que está sirviendo a Dios cuando en realidad se ha vuelto esclava del dinero. Sí. Sí, y entonces, los siguientes temas de los que vamos a hablar ahorita, usando la palabra de Dios, nos van a dar la razón de este comentario que estás diciendo, ¿verdad? No es servir a Dios y al poder, a Dios y al pecado, a Dios y a la profesión, a Dios y a sí mismo, porque cuando venimos a Cristo sabemos y se nos enseña y leemos que pues somos llamados para servir a Dios. Claro. Pero lo demás nos cautiva, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, Jova, ¿qué puede pasar a aquellos que aman el dinero y quieren enriquecerse? Bueno, hermanos, la respuesta la podemos encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 9, que dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y dentro de la palabra de Dios podemos encontrar varios ejemplos de personas que motivadas por el amor al dinero o la codicia, pues encontraron el mal para sus vidas. Y en nuestras vidas, hermanos, aplica esto, porque podemos darnos cuenta en muchas personas a través de las redes sociales de lo que la gente es capaz de hacer con tal de tener riquezas, fama o reconocimiento. Gente que está dispuesta a matar, a secuestrar, a vender su cuerpo, su dignidad. Son gente que están dispuestas a hacer todo, pastor, sí, para poder o seguir alimentando ese deseo que desgraciadamente es un deseo insaciable que nunca van a poder satisfacer. Jova, todo eso que acabas de decir es la explicación del primer renglón del versículo que leímos, del versículo 9. Porque no está hablando en sí del dinero, no está hablando en sí de las riquezas. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias engañosas. Entonces, hermanos, los versículos de Timoteo, aquí hermanos, de 1 Timoteo capítulo 6, todo este capítulo, hermanos, trata de modo directo acerca de aquellos que tienen un insaciable deseo de enriquecerse. Su pecado no reside en ser ricos, sino en desear serlo. Y el apóstol Pablo explica muy claramente que los que quieren enriquecerse son los que no se contentan con el alimento, el vestido y el alojamiento, sino que están decididos a tener más. La semana pasada hablábamos ampliamente de esta promesa del Señor Jesús de el sustento y la provisión a través del alimento, el vestido y el techo. ¿Dónde está? Donde Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, y el Señor empeñó su palabra, Jehová Moy, en que estas cosas, el alimento, el vestido y el alojamiento, vienen por añadidura cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Así es. Pero los que quieren enriquecerse, aplica muy bien a todo el comentario que hiciste con estas primeras palabras. Me acordé del pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, precisamente porque comentaba el pastor que no tiene que ver con nuestras necesidades, sino con nuestros deseos. Porque el pasaje de Mateo 6, versículos 7 y 8, hablando de la oración, dice
y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, no confundamos las riquezas con la necesidad. Ay, es que necesito, no. Tiene que ver con los deseos, como decía el pastor. Deseo tener este carro. Vemos a algún vecino que tiene una mejor casa y deseo tener una casa como esas. Y lo mencionamos también muchas veces en otras lecciones. No tiene nada de malo con tener dinero, con tener una buena casa, un buen carro. Pero cuando ese se convierte en nuestro deseo diario, quiero tener más, quiero tener más, quiero tener más, ya no es una necesidad, es un deseo. Sí, la semana pasada también dejábamos claro, hermanos, que debido al pecado se rompió nuestra relación con Dios. Y hay un hueco en nuestro corazón, en nuestra alma del tamaño de Dios, donde la gente tiende a querer llenar ese hueco con cosas terrenales que definitivamente nunca van a llenar ese lugar. Y vemos el ejemplo de muchas personas que han encontrado o han alcanzado la fama, la riqueza, el poder, posición, éxito, pero a pesar de haberlo encontrado viven una vida miserable, porque jamás van a poder llenar ese hueco con lo que ellos o lo que el mundo cataloga como éxito. Ese hueco solamente puede ser llenado por Dios. Tengo un buen comentario a eso que acabas de decir ahorita, cuando respondamos la siguiente pregunta. ¿Ok? Pues de hecho, hablando de eso, la siguiente pregunta dice: ¿cuál es la raíz de toda clase de males? Y otra vez, hermanos, en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y como les decía, vemos en la palabra de Dios varios ejemplos de personajes que por codiciar, pues ahora sí que afrentaron sobre su propia cabeza. Sí. Como vemos el ejemplo de lo que conocemos como el pecado de Acán. Sí. Alguien que por codiciar trajo dolor, maldición y muerte sobre gran parte del pueblo de Israel y sobre su propia familia. ¿Qué punto tan importante, Yoba? Porque precisamente enfrentamos las consecuencias de este mal. Estamos hablando de los peligros de la riqueza. Y acá codició para sí mismo, pero dañó a la nación. Claro. Ese es un tema importantísimo. Normalmente pensamos que pues son mis pecados, son mis consecuencias, ¿no? Claro, sí. Pero podemos aprender, hermanos, por la palabra de Dios que normalmente el pecado nos daña a nosotros y a las personas de nuestro alrededor. Y nunca pensamos en eso. Somos muy egoístas. La codicia, por la codicia. También vemos, por ejemplo, hermanos, el ejemplo de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, que sabemos por el testimonio de la palabra de Dios que robaba de la tesorería de los discípulos, ¿no? Entonces vemos cómo eso es un deseo o es una tentación que se da aún dentro del pueblo o de los hijos de Dios. Porque es una tentación a la naturaleza humana. Sí. No somos exentos de caer en esa tentación definitivamente. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Así es. Del amor al dinero, hermanos, no del dinero, del amor al dinero surge toda clase de males. Por ejemplo, lleva a la gente a la envidia, a los pleitos, al robo, a la falta de honradez, a la intemperancia, a olvidarse de Dios, lleva al egoísmo, al grado también, hermanos, de no importa lo que pase, lleva a cometer fraude, y podemos agrandar la lista, nada más por el amor al dinero. Mencionamos cosas materiales tan simples y comunes que todo ser humano necesita en este tiempo, como es un medio de transporte. Y tienes un medio de transporte, yo dentro de tus posibilidades, pero el vecino de enfrente cada año tiene un carro recién salido de la agencia. Sí. Y entonces cuando nuestro enfoque está en el amor,
al dinero y a las cosas materiales, pues va a venir la codicia. Y tú vas a decir, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? Junta eso, ese ataque a tus pensamientos, con un mal mensaje que se ha dado muchas veces. Tú eres hijo de Dios y tú tienes derecho a todo lo mejor. Ajá. Entonces viene un reclamo a Dios. ¿Por qué yo tengo este carro que pues apenas me alcanza a llevar y a traer y tengo que estar pendiente de que no le falte gasolina y que no se me ponche una llanta porque ya cualquier zancudo la puede quitarle el aire ya? Y el vecino que es un impío, grosero, blasfemo y podemos decir tantas cosas de él. Tiene un carro del año y nunca batalla ni para arrancarlo, ni su tanque de gasolina lleno. Y entonces viene un reclamo a Dios a causa de la codicia. Sí. Y digo, entre paréntesis, no nos damos cuenta que a lo mejor ese vecino es mejor hijo y honra a sus padres. Y no nos damos cuenta que ese vecino es un trabajador muy esforzado. Sí, claro. No nos damos cuenta que ese vecino tiene amor por el prójimo y siempre está ayudando a alguien. Y yo soy hijo de Dios y nada más estoy reclamando mi derecho de tener un carro nuevo como el vecino. Sí. Pero ni honro a Dios con mis ofrendas y diezmos, ni honro a mis padres y trabajo cada que se puede. Pero le estoy reclamando a Dios. Soy hijo de Dios y a mí alguien me dijo que como hijo de Dios tengo derecho a lo mejor de este mundo. Claro. Simplemente es el engaño de las riquezas, como lo veíamos en la parábola del sembrador. Y aquí el amor al dinero nos lleva a tener toda esta clase de actitudes que definitivamente ofenden a Dios. Correcto. El obispo J.C. Riley recapitula este tema de esta manera, hermanos. El dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas necesidades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en su obtención. Hay ansiedad en su conservación. Hay tentaciones en su utilización. Hay culpa en su absoluto. Hay dolor en su pérdida. Hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de todas las luchas y peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa: el amor al dinero. Sí, es como decíamos, hermanos, es algo, es un ídolo que se forma en nuestro corazón y es un ídolo engañoso, donde vemos a mucha gente que con tal de hacer dinero o amasar dinero, riquezas o un futuro, se van, por ejemplo, a trabajar a otro lado para conseguir mejor dinero y dejan a un lado las cosas que deberían ser nuestras prioridades, como la familia. Sí. Creo que es un tema también de tener prioridades. Si dejamos a Dios como nuestra prioridad, las demás cosas van cayendo en su lugar, ¿no? Pero cuando dejamos o tenemos como prioridad otra cosa, en este caso el dinero, pues ahora sí que todo tiende a estar de cabeza. Es lo que hablábamos al principio. Nadie puede servir a dos señores, porque en alguno va a tener problemas. Sí, solamente hay un espacio para alguien en el trono de nuestro corazón. Sí, hay que identificar quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Y el que esté sentado en el trono de nuestro corazón va a gobernar nuestra vida. Así es. Y definitivamente, después de todas las comparaciones que hiciste hace rato, lo que vimos hace rato, es o el Señor o las riquezas. Sí. Que es lo más poderoso que está gobernando a la humanidad. Ahora, bien, Moy hacía un comentario hace rato que sería bueno aclararlo, de que Dios no está en contra de tener posesiones o riqueza. Ya vimos que incluso Dios es quien da las riquezas, como enriqueció por ejemplo a los grandes personajes del Antiguo Testamento. Sí. Prácticamente todos. Como le devolvió a Job lo que tenía. El doble de lo que tenía, aunque leyendo los primeros capítulos tenía muchísimo. Sí, una vez más, hermanos, es enfatizar que el problema no es el dinero en sí mismo, sino la actitud de nuestro corazón. El periodista ya difunto Howard Hughes
Pues no sé cómo se dice. Leí esta información, un periodista haciendo un informe precisamente de este pasaje de 1 Timoteo 6:10. Y este periodista en su investigación dice esto, hermanos: el hombre más rico del mundo llegó a poseer pozos petroleros, refinerías, barcos petroleros y oleoductos. También hoteles, una compañía de seguros de vida, una compañía financiera, compañías de aviación. Pero había rodeado su finca de 350 hectáreas de guardaespaldas, fieros perros guardianes, barras de acero, focos, campanas y sirenas. Además de tener miedo a ir en avión y barco, a los chiflados. Tenía miedo a las enfermedades, tenía miedo a la vejez, a la invalidez y a la muerte. Se sentía lleno de soledad y de melancolía. Finalmente reconoció que el dinero no podía comprar la felicidad. Claro. Uno de los hombres más ricos del mundo. Este es el análisis periodístico, no bíblico, periodístico, usando 1 Timoteo 6:10. Okay. Entonces nos lleva, hermanos, a la comprensión de que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Vamos a leer hoy unos versículos, unos versículos que nos hablan precisamente de... No son unos versículos que nos hablan de eso. No, tenemos más que hablar de eso todavía. Sí, todavía tenemos otras preguntas. Ustedes se nos están adelantando. Sí, tienes razón. Tienes razón, es que hay mucho de esto todavía. Bueno, hablando de este tema, sí, ¿qué nos puede librar de la muerte? ¿La justicia o el dinero? Bueno, la respuesta bíblica la encontramos en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 4. Me gustaría leerlo en la traducción lenguaje actual, que dice: cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas, solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. El comentario que tiene aquí de este versículo dice: en el día del juicio cada uno comparecerá solo, responsable de todas sus acciones. En ese momento, y hablando de lo que decía acá el pastor del hombre más rico, ninguna cantidad de riquezas comprará la reconciliación con Dios. Solo contará nuestro amor y obediencia a Él. Es lo único que contará. Punto. No lo decimos, digo, repitiendo las escrituras, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada nos llevaremos. Correcto. Bueno, como dijo el himnólogo en alguna ocasión, nomás un puño de piedra, digo de tierra. Bueno, la siguiente pregunta que también tenemos aquí respecto a este tema es: ¿qué pasa con aquellos que confían en el dinero? Y Proverbios capítulo 11, versículo 28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. O sea que las riquezas no es nada seguro. No importa la cantidad. El que confía en eso va a caer. De todas maneras. El hombre más rico que estaba leyendo del trabajo periodístico tenía todo, sin embargo, cayó en temor a todo lo que le rodeaba. A pesar de tener tantas posesiones, vivía miserablemente. Y me hace pensar en algo de la actualidad, Moy y Yoba. Hermanos, hay grandes personajes en este tiempo, este mismo día, alrededor del mundo, que sus riquezas se cuentan con muchos ceros. Sí. Pero estaba leyendo una ocasión un reportaje acerca de lo que gastan la gente famosa y rica nada más en cuidar, salvaguardar su seguridad. Y es increíble que un hombre que trabaja mucho para tener miles y millones de dólares en el banco y en posesiones, tiene que pagarle a 3, 4, 5, 6, 8, 10 personas millones de dólares para ayudarle a cuidar su dinero.
Sí. Es increíble todo lo que te roba el tener mucho dinero. Sí, y vimos también muchos ejemplos durante el tiempo de, recordando hace ya un par de años, un año atrás, el tiempo de la pandemia, donde gente llena, acaudalada, llena de tanto dinero, tirados, postrados en una cama de hospital, a punto de morir, donde el dinero no les servía para absolutamente nada. Para nada. Y otra cosa, mencionando eso que dices, Jovan, ¿cómo reflexionamos en la humanidad, hermanos, en ese tiempo de la pandemia? De la bendición que tenemos de tener gratis todo el oxígeno que podamos devorarnos si queremos. Y mucha gente murió por falta de oxígeno, Sí. porque su cuerpo no le servía para inhalarlo. Algunos tenían dinero, pero lo gastaron en lo que era gratis. Sí. Y finalmente, finalmente se fueron. ¿Cuánto duran las riquezas, Moy? ¿Pregunta personal o No, según la palabra de Dios. Proverbios 23, 4 y 5. Es que pregunta personal, yo sé que no nos dura nada. Pero... Proverbios 23, 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces, pues no duran nada. No, porque has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas. Ajá. Porque serán como alas, como alas de águila y se van. Tenemos coloquialmente un dicho, Moyova, el dinero así como llega, se va. Uh-huh. Y ya, hermanos, con la tecnología y la modernidad, ya ni siquiera vemos el dinero en nuestras manos. Sabemos que hay un numerito que nos dice tienes tanto dinero electrónicamente. Sí. Y vamos a un lado y consumimos y luego nos dicen ya no tienes nada. Ni siquiera lo vimos aquí. Ese es lo terrible y lo pasajero que es el dinero en este mundo. Sí, es tan inestable y efímero. Sí, que tan ya efímero, sí. Lo vimos también en el Mundial, pastor, cómo gente tenía posesiones o tenía dinero en la bolsa, ¿se le llama? Sí, sí. En la bolsa, y cuando un jugador de fútbol hizo una acción, mucho dinero en la bolsa, de alguna manera, no sé cómo funciona eso, pero se volvió loco y mucha gente perdió dinero a causa de eso, de un día para otro, por lo inestable y efímero que es el dinero. Es el dinero, sí. Se vuela como el águila, sí. ¿De qué debemos cuidarnos? El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15 dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y pues aquí agrega, ¿no?, de toda avaricia, porque pues obviamente hablamos de las riquezas, pero hay cosas que podemos ser avariciosos, ¿no? Como decía el pastor, la salud, la casa, etcétera, ¿no? Posesiones también pueden ser. Entonces debemos de cuidarnos de eso, ¿no? De toda clase de avaricia. Y la semana pasada hacíamos énfasis, hermanos, y lo recordamos: sigamos el consejo del maestro, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que necesitamos para la vida vienen por añadidura. Uh-huh. Finalmente, yo, para cerrar el tema del peligro del dinero, tenemos una enseñanza en la parábola del rico insensato. ¿Cuál es la enseñanza que tenemos ahí? Bueno, la historia, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Muy claro, ¿no? Y la enseñanza, después de el Señor darle una exhortación a este hombre,
Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sí. Y la enseñanza principal es, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, hermanos, el peligro de las riquezas es real, y la invitación del maestro es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura, las promesas que el Señor ha hecho. Esperamos, hermanos, que hayamos sido claros en nuestros comentarios, en nuestra charla la semana pasada y esta semana, y que hayamos podido dejar un pensamiento claro acerca de los peligros del dinero. ¿Algo más, yo? No, pues. ¿Algo más? No. Oremos, hermanos, y que el Señor continúe bendiciéndonos. Dios, gracias por el privilegio de abrir tu palabra esta tarde, noche. Gracias por la bendición de estar juntos con Jehová, con Boy, y abrir tu palabra y dialogar en torno a este tema que sin duda alguna es tan importante para nuestro diario vivir, para guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en una correcta actitud acerca de todas las bendiciones que tú nos das. Ayúdanos, Señor, para poner en equilibrio, en la balanza de una manera correcta tus bendiciones, Señor, y no permitamos que lo poco o mucho que llegue a nuestras manos, a nuestra vida en el área financiera, sea para mal, sino que sea para bendición nuestra, de nuestra familia, de tu obra y de las personas que están a nuestro alrededor. Gracias por la bendición de dialogar acerca de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, la próxima semana estaremos aquí, si el Señor nos presta la vida, con otro tema, todavía hablando de la prosperidad financiera y la generosidad. Mientras tanto, oramos en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté en vuestras vidas, que esté en vuestros corazones, pero sobre todo que esté en vuestros hogares. Que el Señor nos bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda